Amén. Muchas gracias, hermana Victoria. Creo que por favor vayamos al Antiguo Testamento. Por favor, ubiquémonos en Primera de Reyes. Bueno, Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 30. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 30. Entonces, como sabemos, confía en el Señor. Es el título que he puesto al sermón. Y vamos a leer entonces. Dice ahí, Primera Reyes, capítulo 12, versículo del 26 al 30. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Muchas gracias. Pues, mis hermanos, quiero poner en contexto ya varios de nosotros, tal vez hemos estudiado, hemos leído la historia de Jeroboam. Sin embargo, pues vamos a ponernos en contexto. ¿Quién fue este Jeroboam? Entonces, todos podemos recordar el reinado de Salomón, ¿no? Hijo de David, el hombre más sabio que haya existido en la tierra. Obviamente, sin contar al Señor Jesús, ¿no? Pero Salomón fue el más sabio y esta sabiduría vino de Dios. Pero resulta que después de que Salomón reinó, pues vino, como era costumbre, su hijo, o uno de sus hijos, a reinar. En este caso, quien tenía que reinar era Roboam, quien era el hijo escogido de Salomón para reinar. Sabemos que Roboam, ¿cierto? Vamos a ver qué pasó acá. Bueno, sabemos que Roboam no reinó sobre las 12 tribus, porque hubo un conflicto en el que el pueblo, ya que Salomón los tenía subyugados, les cobraba bastante impuesto, los tenía subyugados, el pueblo fue a negociar con Roboam y este no quiso atender a las súplicas del pueblo, por lo que se dividió las 12 tribus en 10 y en 2. En 10 para un pueblo, Israel se le llamó, y 2 tribus para Roboam, ¿cierto? Resulta que estas 2 tribus las tuvo Roboam, hijo de Salomón, y las 10 tribus las tuvo Jeroboam, que es el personaje del que les quiero hablar. Este Jeroboam tomaría 10 tribus. Más antes de que Jeroboam tomara las 10 tribus, hay algo interesante que quiero que leamos ahí en el mismo libro de Reyes, un capítulo más atrás. Y esto nos va a ayudar a entender el contexto. Está en Primera Reyes 11:38. Y es algo importante que habla Dios por parte de un profeta a Jeroboam. Primera de Reyes 11:38. Y dice: y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué con David, y yo te entregaré a Israel. Estas son palabras del Señor, palabras de Dios por medio del profeta, se llama profeta Ahías, a Jeroboam, antes de que tomara el reinado, ¿no? Antes de que fuera rey de las 10 tribus, entonces llamadas Israel. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta, ya que es una promesa hecha a Jeroboam.
Entonces, volviendo al versículo base, lo primero que podemos ver en el versículo 26 y 27, es que hay una desconfianza por parte de Jeroboam, ¿sí? Una vez él tomó las 10 tribus, hubo desconfianza en su corazón, porque dice, versículos en los versículos base de esta prédica, dice en el 26, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Bueno, ¿por qué pasaba esto? Resulta que allá en Jerusalén estaba edificado el templo que edificó Salomón, y pues allá era donde se acostumbraba a ir a adorar al Señor, ¿vale? Allá era donde se practicaban los sacrificios y demás. Y es por esto que hubo la desconfianza por parte de Jeroboam, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta lo que leímos ahorita. Dios habló por parte de uno de sus profetas, dándole promesa de que si cumplía lo que Dios le decía, Dios lo iba a bendecir. Pero al parecer no creyó. Y aún más, Jeroboam pide consejo. Vamos a ver qué dice Dios con respecto a pedir consejo. ¿Qué dice el Señor? Y quiero que vayamos, por favor, movamos la Biblia al libro de los Salmos. Y esto nos ayudará a entender algo, porque la Biblia hay bastante donde sacar para saber qué nos dice el Señor con respecto a pedir consejo. En Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. En el libro de Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. También podemos ver que esta es una de las recomendaciones que nos da la palabra respecto a la prudencia que tener al momento de pedir consejo, y donde nos recomienda, donde nos dice que es en la palabra del Señor donde podemos encontrar la mejor de las guías. Pero también nos dice lo siguiente: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:17. Es decir, que nos podemos apoyar como iglesia, nos podemos apoyar siempre y cuando tengamos por encima la voluntad, la palabra del Señor. Esto es una de las cosas que podemos encontrar con respecto a la hora de pedir consejo cuando tengamos alguna clase de dilema, como es el caso de Jeroboam, del personaje bíblico del que le estoy hablando. Pero podríamos decir, esta es una pregunta, ¿cierto? Podríamos decir que Jeroboam tuvo buen consejo, o mejor dicho, ¿de quién tuvo ese consejo? ¿Quién le dio el consejo para hacer lo que hizo? Porque si miramos en los siguientes versículos, como es el versículo 28, dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Imagínense lo que hizo. Muy seguramente que el consejo que tuvo no era de parte de Dios, porque esto es totalmente contradictorio a la voluntad de Dios. Es aborrecible a los ojos de Dios. Lo que hizo fue dar una completa mentira, ¿cierto? Sabiendo el pueblo lo que sabía, y llevando al pueblo no a ver a Dios, sino por otro lado,
la costumbre que tenían los pueblos de alrededor de adorar ídolos, algo que ya estaba condenado por Dios, algo que habían hecho el mismo pueblo, por ejemplo, cuando partió de Egipto. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte y quedado el pueblo, empezaron a hacer un becerro y empezaron a adorarlo, haciéndolo de oro y demás, por lo cual esa vez murieron muchas personas y el pueblo sabía con exactitud que esa no es la voluntad de Dios, que a Dios tu Señor adorarás, que era la voluntad de Dios. Sin embargo, el pueblo decidió seguir a este Jeroboam. El pueblo también pecó, porque dice el versículo 29, y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. El pueblo lo siguió. Y es más, si seguimos leyendo, los invito a que sigamos leyendo la historia, podemos ver que el pueblo de Israel y también Judá, pues siguieron en las mismas, ¿sí? Si vemos más adelante, ponen a Jeroboam como ejemplo de quien inició, el que priorizó la desobediencia hacia Dios, llevando al pueblo a errar, a orar a dioses que no son dioses, llevando a orar a otro que no es Dios. Bueno, ¿cómo aplica a nuestras vidas? Es una de las cosas que siempre que leemos la escritura tenemos que interiorizar, tenemos que llevar a reflexión, saber, bueno, esto cómo aplica en nuestras vidas. Y una pregunta a responder es, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones sin tener en cuenta a Dios? Hagamos memoria de las veces que por premura o de pronto por satisfacer alguna clase de deseo o llevado el consejo de personas que tal vez no nos guiaban bien, tomamos una decisión alejados de la voluntad de Dios, ¿vale? Alejados de la voluntad de Dios. Ahora, cuando hemos tomado en cuenta la voluntad de Dios, ¿cómo han sido los resultados? Cuando decidimos hacer lo bueno, cuando decidimos contar con la verdad de Dios, cuando pensamos en la otra persona, como es la voluntad del Señor, cuando no pensamos en nosotros mismos, ¿sí?, sino en el otro, cuando hacemos como el buen samaritano, ¿no? Como muchos ejemplos que vemos en la Escritura, obedeciendo a la voluntad de Dios. Hermanos, si no nos hemos percatado de esto, porque puede pasar, los invito, y a mí incluido, a que empecemos a hacerlo. A que empecemos, si es necesario, a tomar nota de las veces que los resultados que tenemos, ¿cierto? Al contar con Dios y cuando no contamos con Dios. Y no estoy diciendo que cada vez que oremos pidiendo a Dios por una petición se tenga que cumplir al pie de la letra, porque Dios no es sirviente nuestro. Pero seguro que si seguimos la voluntad de Dios, eso nos dará tranquilidad, sea el resultado que sea. Nos traerá bendición a nuestra vida. A Jeroboam le habló el Señor. Como lo hemos visto, a Ahías le envió un mensaje diciendo lo que pasaría si le hacía caso al Señor, ¿sí? Si contaba con la voluntad del Señor, ¿vale? Tenía que confiar en el Señor. Y además que también tenía ejemplo de personajes que en su terquedad no habían obedecido y el resultado no había sido el mejor. Es el caso de Saúl, ¿cierto? El rey anterior a David. Le sucedió como a Jeroboam, como más adelante vamos a ver qué fue lo que le pasó a Jeroboam. Creo que por favor vayamos
a primera de Samuel. Veremos que a Saúl le pasó algo muy similar. En primera de Samuel capítulo 15, miremos, y de ahí podemos aprender también. Primera de Samuel 15, del 9 al 10. Primera de Samuel 15, 9 al 10. Dice ahí: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Tenía muchos testimonios, ¿no? Muchos testimonios. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a confiar en el Señor, aunque nuestros razonamientos nos lleven por un lado. Muchas veces los pensamientos de Dios no son los nuestros. Si Dios nos dice algo es porque Él es nuestro creador. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe por dónde tenemos que ir. ¿Quién más sino Él, no? Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 59, 8 y 9. Dejémonos guiar, porque Dios sabe más que nuestro propio razonamiento. Al día de hoy, muchos están dejándose guiar por los sentimientos. Es que yo siento que soy así. Es que yo siempre he sido así. Es que yo no puedo cambiar por lo que pienso, por lo que razono. Es que si hago esto, pasará esto. Entonces, muchas veces lo que razonamos, lo que pensamos, lo que sentimos, no es lo más conveniente. ¿Cómo sabemos que es lo más conveniente? La voluntad de Dios escrita en su palabra. Ahora, ¿quieres saber cómo terminó Jeroboam? Miremos. Segunda de Crónicas. Ahí vamos a mirar qué fue lo que pasó, porque, a ver, Jeroboam hizo aquello, pero él vivió mucho más. Mientras haya vida hay esperanza, ¿no? Él tuvo la oportunidad muchísimas veces de arrepentirse, de volver su camino, de hacer la voluntad de Dios, de reivindicarse. Porque dice la Escritura: si te volvieres a mi camino, si hicieras lo recto, vivirá. En Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículos 18 y 20, nos cuenta qué fue lo que pasó. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículos 18 y 20. Dice ahí: así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en el Señor, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades: a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías. Y el Señor lo hirió y murió. Este fue el fin de Jeroboam. Y vemos que el pueblo estaba ahí inmiscuido, ¿no? Porque dice: no se apoyaban en Dios. Ahora, nosotros tenemos expresa la voluntad de Dios en la Escritura y sabemos cuál va a ser el fin, ¿no? Nosotros tenemos una esperanza. Nosotros sabemos cuál será el fin de aquellos que confían en el Señor y que ponen por obra sus mandamientos.
lo sabemos. Y sabemos también el fin de las personas que no siguen al Señor, que no quieren creer, porque se trata de querer y de no querer, porque no hay excusa. Tenemos la palabra de Dios y este es el mensaje que quería compartir con ustedes, mis hermanos. Hoy podemos tomar la decisión, hoy podemos decidir si conociendo al Señor decidimos creerle, decidimos seguir su consejo o no. Ya sabemos cuál va a ser el fin y tomamos la decisión de qué hacer en nuestras vidas porque no tenemos la vida comprada, ¿no? ¿Quién nos garantiza que mañana seguiremos vivos? Si decidimos esperar un poco más, no sabremos si perderemos esta grandiosa oportunidad de hacer la voluntad de Dios y estar con Él en su presencia. Entonces, mis hermanos, era la palabra que tenía para compartirles. Quiero orar para que el Señor nos acompañe y nos ayude a entender en esta semana lo que nos dijo. Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, habiendo tú hablado, mi Señor, quiero que por favor nos ayudes a entender, a comprender y a poner por obra esto que nos dices, mi buen Dios. Ayúdanos a poner toda la confianza en ti. Ayúdanos a no descarriarnos, mi buen Dios. A tenerte por encima de nuestros sentimientos, de nuestros razonamientos. Porque tú eres nuestro creador y quieres lo mejor para nosotros. Encomiendo la vida y la salud de mis hermanos, de todos los que están presentes aquí en esta reunión y los que no están, para que por favor les ayudes en esta semana y en el tiempo que tenemos en esta vida para hacer tu voluntad de la mejor manera,